Muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto estar dar una plática para el Departamento de Electrónica del CICES. Conozco gente trabajando ahí que son muy conocidos en control y en robótica. Entonces, pues voy a platicarles lo que hacemos aquí en CIMAT y no voy a hacer una presentación de un tema en particular, más bien mi objetivo es darles como un panorama del tipo de trabajo y de investigación que hacemos aquí en CIMAT en robótica. Y bueno, algunas de las transparencias que estoy usando, las tomé prestadas de esos profesores con los que tuve oportunidad de trabajar, entonces pues les doy copyright, no, para darle crédito de las transparencias. Y en lo que yo trabajo principalmente es en algo que se llama planificación de movimiento. La meta de esto, que en inglés es motion planning, es calcular estrategias de movimiento. ¿Pero qué es una estrategia de movimiento? Pues hay al menos tres instancias de eso. Un objeto puramente geométrico, que es un camino geométrico, o algo que tiene ya más física, que se llama trayectorias son caminos parametrizados por el tiempo, y su forma yo creo que más general es una secuencia de comandos o de controles basados en información sensorial. Y yo me gusta hacer la analogía con conducir un automóvil, con conducir un coche. Cuando uno conduce un coche, pues toma información del ambiente a través de sus sensores, principalmente la vista, estima el estado del coche, dónde está con respecto a la carretera, y aplica uno controles para llevar al sistema al estado que quiere uno, mantenerlo en la carretera y que no choque con otros coches, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, yo creo que más general de planificación de movimientos, una secuencia de controles basado en retroalimentación sensorial. Ahora, todo esto tiene una meta de más alto nivel. En su forma más básica, la planificación de movimientos se trata de llevar a un robot, un objeto rígido o articulado, entre obstáculos estáticos. Y a eso se le conoce como el problema de la mudanza del piano. Imagínense que tienen dos señores que están cargando un piano y quieren saber si pasa por una puerta o por un corredor o no. Y ese es el problema más básico, pero puedes complicar el problema. Puedes querer ensamblar un producto, por ejemplo, que robots armen carros en una línea de producción, o quieres que el robot adquiera información del ambiente y construya un mapa del mismo, o tienes un mapa del ambiente y quieres saber cómo moverte para encontrar el objeto, un objeto de tu interés, por ejemplo, las llaves. Siempre la pregunta es cómo mover al robot, pero la meta de alto nivel puede variar. Aquí está el problema más básico. Calcular una trayectoria libre de colisión para un objeto rígido y articulado entre obstáculos estáticos. Ahí en mi figura tengo unas cajitas que están flotando, tengo una pared con una ventana y tengo un robot, un brazo manipulador, y ¿ven bien mis diapositivas? Sí, sí, se ve. Entonces, la entrada del algoritmo es la geometría del robot y de los obstáculos. Y eso se dan en forma de mallas de triángulos. También como entrada está la cinemática del robot, que no es otra cosa que un mapeo matemático entre los parámetros articulares del robot y la posición en el mundo cartesiano del efector final. Y la configuración inicial y final. ¿Qué es una configuración? Una configuración es un vector de números tal que yo puedo especificar la pose del robot. Por ejemplo, si tengo un robot en el plano sin orientación, pues dos números me son suficientes, X y Y. Si tengo un robot con orientación en el plano, pues necesito tres números, X, Y, teta, para la orientación. Pero si tengo un sistema articulado con 10 grados de libertad, pues ese vector va a tener 10 números. Y eso es una configuración. Si tengo, por ejemplo, en mi mano he de tener unos 25 grados de libertad, el vector de número es de dimensión 25. ¿Y qué es la salida de mi algoritmo? Pues es una
secuencia continua de configuraciones que no están chocando con los obstáculos y que conectan la configuración inicial y la configuración final. Eso es lo que nosotros conocemos como el piano movers problem. También le llamamos problema de navegación en robótica. Pero a este problema básico le podemos meter un montón de extensiones, lo que hacen el área muy rica. Por ejemplo, que los obstáculos se muevan, un robot que se mueve entre gentes, o que tenga yo múltiples robots tengan que cooperar, o que el robot tenga como meta adquirir información para construir mapas o para buscar o seguir objetos, o puedo lidiar con restricciones de muchas naturalezas, por ejemplo, restricciones no holonómicas, que son restricciones de rodamiento, un automóvil, por ejemplo, que tiene ruedas y que no puede moverse instantáneamente en todas direcciones, es un sistema no holonómico. Más formalmente, un sistema no holonómico es aquel cuya ecuación diferencial que gobierna el movimiento no es integrable. O puedo lidiar con restricciones dinámicas o de estabilidad, o puedo buscar optimalidad. Quiero que mi trayectoria sea mínima en distancia, o mínima en tiempo, o mínima en energía. Naturalmente, en robótica hay mucha incertidumbre, los actuadores no son exactos, los sensores tampoco, y hay un montón de más extensiones. Por ejemplo, integrar planificación y control, que es algo que hacemos aquí en CIMAT y de lo que les voy a hablar un poquito. Pero al problema básico, el problema de la mudanza del piano, le puedo poner todas estas extensiones y tengo un área que creo que es muy rica. Vamos a empezar un poquito con tratar de establecer herramientas o las herramientas comunes que se utilizan en esta área para poder modelar el problema. Primero, tratemos de definir qué es un camino geométrico. Aquí mi robot, en el lado izquierdo, es este rectángulo, no sé si alcancen a ver mi cursor, y los obstáculos son estas figuras geométricas. Entonces, un camino podría yo pensarlo intuitivamente como una secuencia de configuraciones libres de colisión, digamos, como marcos en una caricatura que van variando poquito a poquito y que me llevan de la configuración inicial a la final. Pero si pienso en este sistema robótico con varios grados de libertad, es un brazo manipulador donde los obstáculos son estos triángulos y quiero yo llevar al robot de la configuración blanca a la configuración oscura, entonces definir un camino se me hace un poquito más difícil. Pues resulta que hay un espacio abstracto que se llama el espacio de configuraciones, en donde es más fácil representar al robot. El robot en ese espacio abstracto, sin importar su número de grados de libertad ni su forma geométrica, se vuelve un punto. Y vamos a empezar con un robot muy simple, que es este disco. Voy a parametrizar su posición por el centro del disco, y voy a convolucionar el robot disco alrededor del obstáculo que es esta figura geométrica sombreada. A esa operación se le llama una suma de Minkowski. Y yo puedo pensar que el obstáculo se expandió el radio del disco y que el robot se encogió a un punto. En este espacio abstracto, el robot es un punto, y si yo me quiero mover de la configuración A a la configuración B, entonces tengo que moverme en el espacio de configuraciones de tal manera que el punto nunca entre al objeto negro, que es el espacio de configuraciones obstáculo. Y el camino en ese espacio abstracto va a ser una curva continua de una dimensión, incrustada en un espacio de más altas dimensiones. Pues resulta que esta idea es generalizable para cualquier robot, con cualquier forma geométrica y con cualquier número de grados de libertad. Y voy a mostrar ejemplos un poquito más complicados. Aquí el robot es un triángulo. Hago la misma suma de Minkowski para una orientación del triángulo dada, y el espacio de configuraciones obstáculo es el objeto negro que tengo a la derecha. El robot se encoge a un punto. Si lo hago para ahora otra orientación del robot triángulo, el espacio de configuraciones obstáculo va a tener otra forma. Imaginemos que agarramos una computadora y discretizamos las orientaciones del triángulo y
generamos como rebanadas, slides del espacio de configuraciones para cada orientación del triángulo, y si las ponemos todas juntas, el espacio de configuraciones obstáculo va a ser un objeto de 3 dimensiones, donde está la dimensión X y Y, pero la tercera dimensión o la altura ahí es teta, la orientación del triángulo. En el espacio de configuraciones, el robot es un punto, y si ese punto no está dentro del volumen de ese objeto tridimensional, entonces el triángulo no está en colisión con el obstáculo para ninguna orientación. Pero aquí el espacio de configuraciones obstáculo es tridimensional. Se dice que la topología de ese espacio es R2 cruce C1. Lo mismo puedo hacer para un robot un poquito más complicado. Por ejemplo, este robot que es un robot de 2 grados de libertad. Es imagínense un brazo que tiene hombro y que tiene codo. Imagínense que el robot está pegado al plano y no se puede desplazar. Nomás puedo rotarlo el ángulo del codo y el ángulo del hombro. Al primer ángulo le llamo Q1 y al segundo ángulo le llamo Q2. Creo este espacio abstracto, y si el robot en el espacio físico no está en colisión, en el espacio de configuraciones pinto de blanco. Si está en colisión, pinto de negro. Pero el robot, dados por sus coordenadas que son Q1 y Q2, es un punto en este espacio. Y la trayectoria para llevarlo de la configuración en verde a la configuración en naranja es una curva continua incrustada en ese espacio de configuración. Ahora, todos sabemos que 0 y 2pi es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo valor. Entonces, puedo identificar 0 y 2pi, y imagínense que tengo una hoja que pego por los extremos, me va a quedar un cilindro, pero lo mismo puedo hacer para los otros extremos, entonces me va a quedar un toro. Se dice que la topología del espacio de configuraciones de ese sistema con 2 grados de libertad es la superficie del toro. Y el robot va a ser un punto sobre esa superficie. Ahí está un punto con esos valores de ángulos, con esos otros valores de ángulos. Y si yo muevo uno de los ángulos es moverme en el toro en una dirección, y si muevo otro de los ángulos es moverme en el toro en otra dirección. Y los obstáculos mapean de alguna manera sobre la superficie del toro. Una trayectoria es una curva continua en esa superficie del toro, ¿ok? Entonces, este espacio abstracto me permite de manera más precisa definir qué es un camino y qué es el robot. El robot es un punto. El camino es una curva continua, un objeto de una dimensión en ese espacio abstracto. Y pues es intuitivamente más fácil encontrar un camino para una pelota de ping-pong que para un piano, ¿verdad? Lo difícil es determinar, por ejemplo, si tengo ese humanoide, el humanoide va a ser un punto moviendo sobre esa curva que es su trayectoria, pero en un espacio de altas dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene? Pues el número de grados de libertad que tenga el humanoide. Imagínense 50 dimensiones. Obviamente no puedo dibujar en dimensión 50, pero les estoy tratando de dar esta animación para explicarles el concepto. Entonces, ese espacio tiene esa propiedad. Lo difícil es decir cómo mapean los obstáculos en ese espacio abstracto. ¿Cómo se ven los obstáculos en el espacio de configuración? Ahora, la buena noticia es que existen algoritmos completos. Un algoritmo completo es aquel que te dice si hay solución o no en tiempo finito. Si hay solución, te la da. Y si no hay solución, te dice, aquí no hay solución, la puerta estaba cerrada, no puedes llegar de A a B porque no hay un camino libre de colisión. El algoritmo completo más eficiente que se conoce es algo que se llama el método Silueta.
y está basado en técnicas de geometría algebraica. Es un algoritmo completo. La mala noticia es que es exponencial en el número de grados de libertad del robot. Entonces, no es práctico para un robot con muchos grados de libertad, digamos más de 4, porque lo tienes implementado en una máquina y pues se tarda mucho en calcularlo porque tiene que hacer muchas operaciones. Un número exponencial de operaciones en términos del número de grados de libertad. Entonces, es una lección que aprendimos en Motion Planning, en planificación de movimientos, que el costo de calcular una representación exacta del espacio de configuraciones es frecuentemente prohibitivo, pero pues ese resultado, el método silueta de John Kani, es uno de nuestros resultados más pues, valiosos que tenemos, a pesar de que no es muy práctico. Sin embargo, existen algoritmos, métodos para checar si un robot a una configuración dada colisiona o no con obstáculos. Existen algoritmos muy eficientes para hacer eso. Entonces, aprovechando este hecho, surgieron en la comunidad una serie de técnicas que en base a muestreo buscan calcular una representación muy simplificada del espacio de configuraciones. Ya no quieren encontrar su forma exacta, sino estimar esa forma en base a métodos Monte Carlo, como los métodos que utilizaron en los Álamos para calcular integrales muy complicadas, ¿verdad? Muestreas el espacio y tratas de encontrar una representación simplificada del espacio de configuraciones. Y estos métodos trabajan en variedades en RN. Podemos aproximar las topologías complicadas a través de algo que se llaman cartas, vas cubriendo el espacio y localmente es una variedad, es homeomórfico al espacio cartesiano. Aquí está un método que se llama los RRTs o Rapid Exploring Random Trees, donde los nodos son configuraciones y los ejes conectando los nodos son trayectorias del sistema robótico. Los autores de este método dicen que el RRT es una estructura de datos y algoritmo que está diseñada para buscar espacios de altas dimensiones no convexos y que pueden ser consideradas una manera Monte Carlo de sesgar el muestreo en regiones de Voronoi grandes. Ahorita les voy a explicar qué es una región de Voronoi, pero vean cómo crecen los RRTs, evocan a un fractal. Primero les salen las ramas más grandes y luego se van como refinando. Ahora recuerden, cada nodo es una configuración, es un humanoide en una pose diferente. Y cada eje que une dos configuraciones en su forma más simple, es una línea recta del sistema en el espacio de configuración. Que no necesariamente es una línea recta en el espacio cartesiano, ¿verdad? Es una línea recta en el espacio de configuración. Aquí les voy a explicar bien rápido cómo funcionan los RRTs. Tienen un árbol en un momento de crecimiento dado, generan una configuración con una distribución uniforme, una aburrida uniforme, para cada uno de los grados de libertad. Si estoy en 2 grados de libertad, pues voy a tener X y Y, genero la configuración aleatoria y encuentro el nodo más cercano en el árbol para alguna métrica dada, supongamos la distancia euclidiana. Y una vez que encontré el nodo más cercano, a ese le llamo Q, en este caso QNIR, y moviéndome de QNIR a QRAN, avanzo un pequeño paso al que llamo ETA, en dirección hacia QRAN. Si ahí puedo meter una configuración libre de colisión, la conecto al árbol. Y eso es todo. Es un algoritmo de 7 líneas en pseudocódigo, pero tiene la propiedad de crecer de esta manera, de explorar muy bien el espacio. ¿Por qué crece así? Pues los autores dicen que porque es un sesgado es un muestreo sesgado en base al tamaño de las regiones de Voronoi. ¿Qué es una región de Voronoi? Imagínense
esta partición que tengo abajo, donde una región de Voronoi es un lugar geométrico tal que su generador es el elemento más cercano. O en otras palabras, imagínense que cambio de región de Voronoi, si cambio de región de Voronoi, entonces el elemento más cercano es su generador. En cualquier lugar en esta región de Voronoi, el elemento más cercano es su generador. Si me paso este otro, el elemento más cercano va a ser pues el generador. Entonces, ahora imaginen que cierro los ojos y que tiro dardos sobre las regiones. La probabilidad de que el dardo caiga en alguna de las regiones es proporcional al área. Como yo estoy expandiendo el árbol hacia Qumran y estoy expandiendo el nodo más cercano a Qumran, por definición Qunir está dentro de la región de Voronoi de Qumran. ¿Dónde están las regiones de Voronoi más grandes? Pues están en el espacio libre, no están cerca de la raíz donde hay muchos nodos concentrados. Entonces, esta manera de expandir el árbol del nodo más cercano a Qumran hace que el árbol se atraiga hacia el espacio libre. ¿Ok? Y esa es la manera por la que el árbol explora bien el espacio libre y me puede encontrar todas las regiones libres de colisión en el espacio de configuraciones. Ahora recuerden, cada uno de estos nodos es un humanoide en una pose diferente, ¿ok? Y la trayectoria más simple es una línea recta en el espacio de configuraciones. Pero yo pudiera eliminar esa línea recta y complicar al sistema. Suponer que tengo un sistema dinámico complicado, por ejemplo un coche o un avión, y que quiero encontrar trayectorias factibles para moverme de una configuración a otra. De hecho, pudiera yo suponer que quiero encontrar la trayectoria mínima en costo para ir de Qunir a Qunyu. Y eso se traduce en resolver un problema de control óptimo para alambrar esos árboles. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, hay métodos bien rápidos para checar si los objetos están en colisión o no, si hay solapamiento o overlapping, porque la operación más frecuente que hacemos es checar si estos nodos están en colisión o no. Y esos métodos se basan en algo que se llama verificadores de colisión jerárquicos, que básicamente lo que hacen es, utilizan una primitiva geométrica, por ejemplo, esferas en 3D o círculos en 2D, contienen a los objetos en esas esferas y luego van haciendo una división en resoluciones más pequeñas, como más finas. Entonces, lo importante o lo rápido de estos métodos es porque descartan de manera eficiente pedazos grandes de los cuerpos. Por ejemplo, aquí, si las esferas no chocan, pues los objetos no van a chocar. Si las esferas chocan, pues puedo hacer una subdivisión en esferas más pequeñas y todo el elemento que está en esta esfera lo descarto. Obviamente estos métodos tienen una fase de preprocesamiento en donde voy a construir una representación arborescente también para representarlas, pero no se vayan a confundir, no son el mismo árbol que el RT, es una estructura de datos que me está envolviendo los objetos en primitivas geométricas. Aquí la raíz del árbol es la primitiva geométrica más grande, y luego conforme voy avanzando en la estructura arborescente, tengo una resolución más fina, ¿verdad? Hasta que los nodos hoja son los triángulos mismos. Recuerdan que les dije que los objetos y el robot mismo se representaban como mallas de triángulo. Entonces, verificación de colisión se trata de recorridos eficientes en estas estructuras de datos. Se utilizan métodos eficientes recursivos, por ejemplo, búsquedas en preorden o en inorden, que son muy rápidas y que me permiten que la operación básica de estos métodos, como el RT, que es verificar si una configuración está en colisión o no, se haga en fracciones de segundos. Entonces eso lo hace eficiente.
Este, y este es el tipo de métodos que se utiliza para encontrar trayectorias libres de colisión para robots complicados como un humanoide. Ahora, también existe una versión óptima de estos métodos. A la derecha está el RT normal, que lo único que busca es una trayectoria factible, que no choque con los obstáculos, y busca ir de una configuración inicial a una región meta. A la izquierda está un RT estrella, que lo que hace es minimizar el costo de las trayectorias. Supongamos que ese costo es la distancia euclidiana, que es el caso de la derecha. Y entonces el árbol se organiza, como dice un estudiante, se peina y se puede demostrar que conforme el número de muestras tiende a infinito, la trayectoria va a acercarse a la de menor costo, asintóticamente. Ahora, naturalmente, estos métodos están diseñados para, para robots de muchos grados de libertad. Entonces, aquí les voy a mostrar a la derecha, a la izquierda está el RT estándar, que nada más busca que no haga una trayectoria factible, y a la derecha está el RT estrella, que busca una trayectoria de mínimo costo. Aquí el costo que le estamos dando es la suma de la diferencia cuadrada de los ángulos. Y vean ustedes, creo que se nota claramente que el de la derecha es de menor costo que el de la izquierda, y que pues se ve cerquita del óptimo. Entonces, pues este tipo de técnicas es lo que usamos aquí para calcular trayectorias libres de colisión y resolver el problema de la mudanza del piano. Esta es la bibliografía clásica de este tipo de métodos. Por ejemplo, Robot Motion Planning de Jean-Claude Laton, o Robot Motion Planning and Control, o Planning Algorithms de Laval. El artículo de abajo fue el que propuso los RT estrellas, los óptimos, apareció en el 2011. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones, los drawbacks que tienen estos métodos? Pues para alguien que hace control, una limitación súper importante es que estos métodos son a lazo abierto. Imagínense, son a lazo abierto. Calculo la trayectoria, cierro los ojos y la ejecuto. No me corrijo a través de un sistema de retroalimentación a lazo cerrado. Y suponen que tienen un mapa del mundo y que ese mapa del mundo no va a cambiar. Que los objetos se van a quedar así. Y a lazo abierto. Entonces, pues esas son limitaciones importantes, creo yo, ¿no? Nuestra investigación en CIMAD trata de, pues, eliminar esas suposiciones. Y estamos tratando, ahorita les voy a mostrar, de incorporar en estos métodos a lazo abierto técnicas de control que funcionen a lazo cerrado. Y aquí tienen un ejemplo de alguna extensión que tenemos de estos métodos. Aquí estamos preparando el método para que tenga retroalimentación visual. Suponemos que al final de ese robot manipulador hay una cámara y que en lugar de una pinza, y que esa cámara obtiene información del mundo para tener algo con que retroalimentarse, ¿verdad? Y ahora no solamente le pedimos al método que la trayectoria sea de costo bajo, sino que también le pedimos otras restricciones en el espacio imagen. Por ejemplo, que mantenga al conejito que se ve aquí, cerca del centro de la imagen y en una pose estable, apuntando hacia arriba. Arriba está un método que simplemente satisface restricciones, y abajo está un proceso de optimización tanto en el espacio de estados como en el espacio de imagen. Y aquí hay un experimento, aquí hay un experimento con un robot real, un robot industrial, donde ponemos una cámara al final del robot y pedimos al método que el costo de la trayectoria en términos de lo que se mueven los ángulos sea pequeño, pero también le pedimos que el objeto que está manteniendo en vista, que es esta taza, se mantenga cerca del centro de la imagen y estable, en una orientación particular.
Entonces estamos preparando el método para que sea capaz de recibir retroalimentación sensorial. Entonces, vamos a ver un problema un poquito más complicado. Aquí está la definición formal del problema. Tengo un sistema dinámico, tengo un espacio de estados, tengo un espacio de control. Supongo que el sistema dinámico tiene ciertas propiedades y quiero encontrar la trayectoria de mínimo costo que está definida como esa J, que es un integral. Y eso se traduce a que quiero encontrar una trayectoria de mínimo costo para un sistema dinámico. El sistema dinámico es es un robotcito, un DDR, un Differential Drive Robot, que es un robot con dos ruedas independientes, que le montamos un brazo en la base y pedimos que las trayectorias de la base sean de mínimo costo en tiempo, pero que a la vez el brazo sea capaz de que la cámara siempre vea la taza que está ahí y la mantenga cerca del centro de la imagen, que siempre la vea, me refiero a que no haya oclusiones particular. Entonces es en realidad un problema de optimización multiobjetivo. Quiero optimizar varias cosas a la vez, ¿verdad? Y las trayectorias de la base utilizamos técnicas de control óptimo para encontrarlas. En control óptimo hay dos elementos, algo que se llaman los controles óptimos locales, que para el DDR se pueden mostrar para dinámica de primer orden, que son líneas rectas y arcos de círculo. Y eso se obtiene directamente de métodos, por ejemplo, como el principio del máximo de Pontryagin, que en realidad te dan condiciones necesarias de optimalidad, te dan candidatos. Pero luego necesitas un análisis geométrico complicado para encontrar lo que llamas la síntesis, que es la concatenación adecuada de esas primitivas localmente óptimas para tener las trayectorias globalmente óptimas. El objeto que se ve, la figura que se ve aquí a la derecha, es una métrica no holonómica. Imagínense que es un frente de expansión de onda, pero que satisface las restricciones de rodamiento del sistema. Y a la izquierda está la síntesis, que es una partición del espacio de estados en regiones, y para ir a cada una de esas regiones necesitas una concatenación especial de esas primitivas óptimas de movimiento, que en este caso son líneas rectas y rotaciones en sitio. Entonces esa es la síntesis de control óptimo. Y esto es un trabajo conocido que apareció en el IJRR, en el International Journal of Robotic Research, en 2002, para el espacio libre. Pues nosotros lo que queremos es encontrar las trayectorias asintóticamente óptimas en tiempo para el DDR, pero con obstáculos. Y para eso, este es el sistema dinámico, ¿verdad? Esta es la ecuación de transición de estados del DDR. Los controles son velocidades lineales y angulares, dinámica de primer orden. Y este es abajo, la ecuación de abajo, es el sistema considerando ya el brazo con los grados de libertad del brazo. Entonces los controles son las velocidades lineales y angulares, U1 y U2, y todas las velocidades de cada uno de los motores de las articulaciones del brazo, y tienen este sistema dinámico. Entonces, en el trabajo que hicimos, queríamos encontrar, se me está trabando, queríamos encontrar cuáles son las condiciones necesarias o suficientes para que esos árboles, los RT estrellas, converjan al óptimo global con esos, donde el sistema dinámico ya no es una línea recta trivial, sino que son esos sistemas robóticos con restricciones. Y bueno, algunas de los resultados teóricos que encontramos es que, las primitivas localmente óptimas, que son líneas rectas y rotaciones en sitio, les llamamos las
las letras óptimas del lenguaje de los caminos más cortos. Y a la concatenación de esas letras óptimas les llamamos las palabras óptimas. Por analogía, ¿verdad? Entonces, pues el resultado, bueno, y hay otra cosa, algo que se llama la condición topológica, que se define como lo que está arriba, la definición 6, que de manera informal es que para todo vecindario centrado en un estado origen, existe otro vecindario con estados meta, tal que la trayectoria que une el estado origen con el estado meta nunca deja al primer vecindario. Y eso era importante en un trabajo que hicieron donde transformaban una trayectoria holonómica, una trayectoria sin restricciones de rodamiento, en una trayectoria no holonómica. Y tenían que respetar esa propiedad topológica y creían que en este problema de optimización, en la literatura, había trabajos previos que conjeturaban que era una condición importante. Bueno, pues en nuestro trabajo mostramos que esa condición topológica de hecho no es una condición necesaria y que utilizar palabras óptimas en el contexto de los RRTs tampoco es una condición necesaria, lo cual es una muy buena noticia, porque lo difícil en el control óptimo es calcular la síntesis, las globalmente óptimas. Entonces, nuestro resultado principal es que las palabras óptimas no son una condición necesaria para que el RRT estrella converja al óptimo global. Con utilizar los controles Bam-Bam, los controles, las trayectorias localmente óptimas, es posible garantizar optimalidad global. Para dinámica de primer orden. Y luego, utilizando un método similar al RT estrella, algo que se llama SST estrella, es una variante, logramos encontrar las trayectorias globalmente óptimas en tiempo para dinámica de segundo orden, donde el sistema dinámico, bueno, las primitivas óptimas son, en este caso, clotoides e involutas de círculo, y el sistema dinámico es de segundo orden, las entradas son aceleraciones. Y logramos probar que utilizando los controles localmente óptimos, la rapidez de convergencia del método era más grande que si considerabas todo el intervalo de controles factibles. Es alguno de los resultados teóricos que tenemos. Pero de nuevo, todos esos métodos son a lazo abierto, es decir, no se retroalimentan en nada. Bueno, estas son publicaciones que tenemos al respecto, una en el IEEE Transaction on Robotics el año pasado y otra en el IEEE. El primero es sobre el robot con el DDR con el brazo montado y el segundo es para dinámica de segundo orden, lo que les acabo de mostrar ahorita en la simulación, en el IEEE Robotics and Automation Layer. Naturalmente, pues no les puedo dar detalles ahorita, les estoy tratando de pasar la idea, pero si tienen curiosidad, pues ahí están las publicaciones, están disponibles, o me las pueden pedir si hay algún interés. Y ahora les voy a mostrar, si logro destrabar mi máquina, porque ya se trabó. A ver, permítanme. Los esfuerzos que hemos hecho por combinar estos métodos con métodos a lazo cerrado, como es control visual retroalimentado por imágenes. A ver, ¿me siguen escuchando? Sí, se escucha. No, es que tengo la máquina trabada, déjenme ver a ver si me puedo salir, como que se llenó de memoria. Y si puedo hacer eso, les muestro al menos una... Ahí está. Déjenme, les muestro Aquí tenemos un RDT, pero para movernos del nodo A al nodo B, del XNIR al XNew, usamos un método de control a lazo cerrado que es control visual. Entonces ya le pusimos retroalimentación y lo utilizamos para 3 sistemas robóticos diferentes. Un brazo, que es un sistema holonómico, ¿verdad? Es un sistema con el mismo grado el mismo número de motores que de grados de libertad,
para un cuadróptero, un dron, en donde aquí sí ya tenemos retroalimentación sensorial, se está retroalimentando con esas marcas que están en el piso, ahí se ven las trayectorias, el árbol cómo crece, y durante la ejecución lo ejecuta con un método a lazo cerrado. Pero la diferencia entre el paradigma clásico de primero calculo la trayectoria con un método a lazo abierto y luego la ejecuto con un método a lazo cerrado es que desde que planifico la trayectoria, por construcción garantizo que va a ser ejecutable con el método a lazo cerrado. O sea, hay cierta garantía de que la trayectoria planeada ya es ejecutable con un método a lazo cerrado. Y aquí se está retroalimentando con control visual en simulación. Y luego tenemos un experimento con un carrito en donde, déjenme se los muestro todos y yo creo que aquí se me va a acabar el tiempo, pero es un carro donde hay obstáculos, quiere encontrar, aquí la meta está dada en términos de, pues de las primitivas visuales, ¿verdad? ¿Cómo va a ver las primitivas visuales? Ejecuta el método a lazo cerrado utilizando el control visual y llega a una configuración tal que ve las features visuales como se deseaba. Aquí tenemos el caso de una cámara actuada y pues eso hace mucho más fácil que el método encuentre una trayectoria porque es como si el sistema tuviera un cuello y es menos restrictivo. Y aquí tenemos un caso donde hay dos tipos de primitivas visuales. El borde entre las paredes y la pista es una primitiva visual y la otra es puntos en estas marcas, pues, y el controlador va cambiando de primitiva visual de acuerdo a como necesita y evita obstáculos al mismo tiempo. Ahora, aquí no hay optimalidad, nomás hay factibilidad, pero ya está ejecutado en un esquema a lazo cerrado, donde el controlador es un Visual Servo Control. Y aquí está un experimento con un carrito a escala, donde estamos planificando trayectorias con el RRT y entre cada nodo para ejecutar la trayectoria se utiliza un controlador visual que se retroalimenta ya sea con los bordes de los carriles o con las marcas que están en esos códigos. Y ahí está el robot moviéndose. También tenemos un resultado teórico que dice que el algoritmo es probabilísticamente completo. Eso significa que conforme el número de muestras tiende a infinito, si existe una solución, la va a encontrar con probabilidad 1. Y esa propiedad se basa también en una propiedad del controlador. El controlador tiene que ser al menos asintóticamente estable, lo cual es posible probar para los sistemas que analizamos. Y ya estoy en 45 minutos, tenía yo más, pero creo que aquí me voy a detener y aquí hay algunas de las publicaciones. El que me dio tiempo a explicarles es de aquí, que acaba de aparecer en el Robotics and Autonomous System, al que le llamamos Visual RRT, donde integramos un método de control visual como un método de manejo para conectar nodos en el árbol. Y pues no quiero extenderme, no quiero abusar de su tiempo, entonces aquí me detengo, tengo 46 minutos de estar platicando. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas, con gusto trato de contestarlas.